RCR, la red que comunica y une al Perú. Profesor Castro, qué gusto saludarlo, muy amable. Sí, muy buenos días, José. Por su intermedio saludar a toda la audiencia de RCR y en particular a los maestros y auxiliares del país. Bien, recientemente, profesor, el Ministerio de Educación ha dictado una norma, orientaciones para la evaluación de competencia estudiantes de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, ¿no? Que establece que los alumnos que no alcanzaron los conocimientos necesarios sean reforzados, ¿no? Entonces, y ustedes han expresado, ciertamente, uno considera que es una decisión oportuna, pero que no está planificada, ¿no? Coméntenos, por favor, cuál es la opinión que tienen sobre este particular, por favor. Correcto, José. Lo cierto es que este año ha sido un año difícil, extraordinario, imprevisto, y en el que todo prácticamente se ha tenido que elaborar a la carrera. Y consideramos que la preocupación de estos días entre los padres de familia y los mismos docentes es cómo hacemos para culminar el año lectivo de la mejor forma y haciendo los esfuerzos máximos para que lo planificado se concrete este año. Y ahí había una preocupación con respecto a la evaluación que ha sido saneada con la publicación de esta resolución viceministerial 193, pero que a su vez también refleja vacíos y genera también preocupaciones nuevas. Se establece una promoción guiada, una relación estrecha entre el año 2020 y 2021 que van a ser prácticamente complementarios en términos de año lectivo, y se plantea también la promoción automática, y se plantea además de que aquellos alumnos que no hayan logrado los objetivos planteados este año sean sujetos de un fortalecimiento de aprendizaje, ya sea los que no han accedido a la estrategia y también aquellos que habiendo accedido en el camino se han retirado. Entonces, ¿quién va a desarrollar esa labor de fortalecimiento de aprendizaje entre enero, febrero? Incluso la norma establece de que posiblemente puede ir hasta julio, en atención a lo que el docente decía. ¿Quién lo va a desarrollar? El maestro que ha estado laborando este año y prácticamente está extenuado, agotado, estresado, porque ha tenido sobre sus hombros la estrategia Aprende en Casa y debe culminar su trabajo y debe salir de vacaciones en diciembre, o aquí hay que contratar a personal idóneo y a quien se le trate también de manera digna. Nosotros decimos que este vacío debe significar que salga una normatividad y un proceso de contratación de docentes que desarrollen el trabajo planificado o planteado en esta normatividad. Pero también hay que ver desde ya y con tiempo qué va a ocurrir el próximo año, el 2021, y eso requiere también de normatividad orientadora para el magisterio y para el trabajo pedagógico. Y nosotros consideramos que ahí el diálogo es fundamental, de que ahí una norma que nazca legítima y que sea producto de un consenso es fundamental. Y por eso el diálogo entre el gremio que representa a los maestros, que es el SUTEP, y a los auxiliares de educación y el ministerio es fundamental, pero ahí pues tiene que haber un nivel de predisposición del ministerio. De parte del SUTEP nos ha caracterizado siempre el espíritu dialogante, contestatario y alternativo. Esperamos ese llamado del ministerio. Ahora, desde el punto de vista del SUTEP, ¿cuál es la propuesta más viable, profesor Castro, para este tema de fortalecimiento? Contratación de docentes, formulación o determinación de qué aspectos hay que enfatizar e incidir, qué contenidos tenemos que enfatizar, reforzar, desarrollar un proceso de retroalimentación fuerte y enfático, y además ir planificando, como te decía, cómo se va a dar la incorporación progresiva a la educación presencial el próximo año. Y ahí hay que ver cómo hacemos para garantizar infraestructura sanitaria, cómo hacemos para garantizar la integridad, la salud de los alumnos en principio y también del resto de comunidad educativa, padres de familia y docentes. ¿Cómo hacemos para que el próximo año, al parecer, va a seguir siendo un año de cuidado, un año de recuperación progresiva o reingreso progresivo a la educación a distancia, a la educación presencial? ¿Cómo formulamos la normatividad que así lo garantice? ¿Cómo aseguramos que el próximo año haya algo que es fundamental en educación a distancia, herramientas tecnológicas en la cual definitivamente pues hay vacíos que cubrir?
Ahora, a propósito, usted acaba de tocar otro tema, ¿no? El presidente a inicio de la semana ha entregado ya las primeras tabletas digitales en Cajamarca, ¿no? En la provincia de Chota, y se va a proceder con la entrega a otras localidades del país, ¿no? Y todo parece indicar que esta entrega culmina pasado el mes de noviembre, ¿no? ¿Cómo están analizando ustedes del SUTED esta decisión, ¿no? Porque nosotros hemos tenido oportunidad de cruzar información con directores de las distintas UGELes, con los directores regionales de educación, y uno de los principales problemas que ellos tienen es el tema de conectividad, por un lado, ¿no? Segundo, ¿no? El nivel de capacitación, que si bien es cierto el Ministerio de Educación está brindando, y el otro aspecto, ¿no? Que también hay una serie de limitaciones, no solamente ya en el plano de la conectividad, sino también en el tema de electrificación, en el tema incluso de, como usted ha señalado, de infraestructura básica, ¿no? Así es, has tocado temas sustantivos, el tema de capacitación. Mira, al comenzar este año y declarar ya el distanciamiento en el país, un tema importante en la medida que el maestro se adentraba a la educación a distancia, el trabajo remoto, era el conocimiento y manejo de tecnologías de la información. Y ahí había un 55% de magisterio que tenía necesidades serias de actualización en ese terreno. Y es el maestro que se ha adaptado con más facilidad, y no es propiamente el sindicato quien ha desarrollado eventos de actualización, no, esto ha sido cubierto básicamente por la derrama magisterial y también por el mismo sindicato a nivel del país. Y hoy el magisterio se maneja en la virtualidad, y nosotros creemos que ese aspecto de capacitación debe ser y actualización debe ser también enfatizado este próximo año como responsabilidad central del gobierno. El tema de la infraestructura, antes de la pandemia había instituciones descuidadas, desatendidas. Durante la pandemia prácticamente están desoladas, y si vamos a retomar actividades académicas, lo que debe hacer el gobierno es asegurar que las condiciones sanitarias sean elementales y sean básicas, de tal manera que no se ponga en riesgo la integridad ni la vida de la comunidad educativa. Y el tema de conectividad sigue siendo un gran vacío y viene evidenciando hasta ahora una ausencia del Estado. En Cajamarca el presidente ha repartido solo 2.000 tablets, y recordemos que el compromiso ha sido más de 840.000 para alumnos y más de 90.000 para docentes. Y esto solo involucra 1 millón, cerca de 1 millón. Y en educación a distancia existen más de 6,5 millones de alumnos y más de 500.000 trabajadores. Entonces aquí hay un vacío importante que cubrir, y aquí hay una responsabilidad que el gobierno no puede desatender y menos desentenderse de ella. Por eso consideramos que el diálogo, que los mecanismos de solución y de atención de problemas prioritarios debe desarrollarse de manera consensuada. O sea, no somos un sindicato absolutamente opositor, somos un sindicato, repito, contestatario, pero también alternativo, y tenemos como preocupación superior el tema de la educación y que nuestros alumnos no sean afectados. ¿Han tenido oportunidad en estos últimos días, en estas últimas semanas, profesor Castro, de tomar contacto, alguna reunión prevista con el ministro Benavides o con funcionarios del sector? Mira, José, aquella normatividad que se ha publicado en los últimos tiempos, que no ha sido de conocimiento del magisterio, que no ha sido de conocimiento o solicitud de opinión al SUTED, no han sido legítimas y ha tenido que ser modificada, o siempre ha manifestado y tenido vacíos. Eso está acreditado. Por eso es fundamental que el diálogo que se sostenga con el ministerio sea de la manera que el SUTED lo ha planteado. No una mera conversación en donde se escucha al otro, sino tener en cuenta la opinión del otro, porque significa solución a problemas concretos. Y nosotros consideramos que el diálogo tiene sentido cuando significa que ambas partes escuchen, ambas partes planteen y ambas partes presenten soluciones al conjunto de la población magisterial, a todos aquellos que estamos involucrados en educación. Por eso insistimos que el diálogo es fundamental, pero un diálogo real, una comunicación cierta, que significa abordamiento y solución de problemáticas con la participación de los actores. Y uno central, indudablemente, es el magisterio. Permíteme abordarle otro tema, profesor Castro. Ayer el Pleno del Congreso acordó
reconsiderar la votación sobre un dictamen que aprobó hace unos días que reincorporaba a los docentes que fueron cesados por el Ministerio de Educación en el año 2014, ¿no? El dictamen queda pendiente de una segunda votación y se le ha solicitado al presidente de la Comisión de Educación que recabe la propuesta de la diferente bancada para presentar un nuevo texto sustitutorio. ¿Cómo analiza usted este tema, por favor? Primero, José, de que sobre este tema existe bastante desinformación y bastante distorsión de la información, y preocupa cuando se trata de ex ministro de Educación y cuando se trata del mismo presidente de la República. Este proyecto de ley aprobado en el Congreso, en nuestro convencimiento, solo significa el resarcimiento de derechos, no a más de 14.000 docentes, como intencional y tendenciosamente lo manifiestan algunos, sino a no más de 3.000 maestros que, teniendo título profesional antes de la ley de reforma magisterial, fueron violentados en sus derechos al no atendérseles conforme su ley. En este momento lo establecía la ley del profesorado. Este problema lo ha generado el Ministerio de Educación, no el actual ministro, el de entonces, que prácticamente violentó, actuó con prepotencia en la aplicación de derechos de los maestros y generó esta situación. Y no es cierto lo que se afirma en el sentido de que el retorno y reincorporación de estos maestros va a significar la destrucción de la carrera magisterial, que aquellos maestros que han sido nombrados van a tener que ser desplazados, o que la meritocracia terminó y se acabó porque estos compañeros no están preparados, son incapacitados en términos profesionales, etcétera. Eso es falso. Eso es parte de una campaña de estigmatización al magisterio. Estos compañeros, y hablo por unos datos que el mismo Ministerio de Desarrollo, más de 2.700 son actualmente contratados. Y para ser contratado en el país, tú tienes que dar una prueba, figurar en un cuadro de méritos, y por tanto la única posibilidad es demostrar y asegurar méritos. Estos maestros, y hablo en general de los maestros y también de los docentes que tienen título y están involucrados en esta problemática, tienen grados académicos, maestrías, doctorados. Y mal se hace tomar como ejemplo el tema meritocrático cuando el mismo ente rector, que es el mismo Ministerio de Educación, tiene entre sus jefes de áreas y muchos a gente que no tiene el título profesional y que gana 2 o 3 veces más que un maestro. Entonces, aquí no hay, me parece, argumento válido. Aquí lo que tiene que procederse es a la restitución de derechos, y entendemos que este retorno a la Comisión de Educación a efecto de que elabore y filtre mejor los datos va a significar eso, que se establezca con precisión quiénes son los que van a regresar, y definitivamente los que van a volver son aquellos a los que los derechos van a ser resarcidos. Dos temas puntuales, profesor Castro. Uno, son 3.000 profesores, usted nos indica, ¿no? Nosotros consideramos, en base a la estadística, que son aproximadamente... ¿Y de dónde salió esa cifra que han estado dando a conocer que son 14.000 maestros? De que el año 2014 se citaron más de 14.000 maestros, ¿ya? Pero entre ellos había muchos compañeros que no tenían título profesional. ¿Ya? Entonces, cuando han hablado de docentes interinos, involucran a estos compañeros. Pero los que están como preocupación central en el proyecto de ley aprobado, solamente habla de docentes titulados, no de docentes interinos. Y si tenemos en cuenta que la mitad prácticamente, o más o menos 6.000 docentes, han sido, o en estos momentos ya son personal que ha adquirido la 65, o tiene 65 años de edad, y por tanto se aplica una causal que es para el tema de término de la carrera, límite de edad. Estamos hablando de un porcentaje que se va reduciendo más. Y como te decía, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, son aproximadamente 3.000 maestros titulados todos. Y el otro tema, esto es por única vez, no pone en riesgo para nada la ley de carrera magisterial. Para nada, porque si uno tiene en cuenta, José, hay más de 50.000 plazas orgánicas, y resulta que ahora tenemos 110.000 alumnos que provienen de la escuela privada a la pública. O sea, el razonamiento más simple te indica de que necesitamos más docentes, más auxiliares, más trabajadores administrativos, más directivos, y necesitamos más plazas en educación. Y por tanto el Ministerio lo que debe hacer es crear más plazas de tal manera que los alumnos este año que viene no tengan ausencia de docentes y tengan la atención requerida desde el primer día del año lectivo.
Muy bien, profesor Lucio Castro, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. No sé si usted tenga algo que agregar, por favor. Sí, agradecerte a ti, a los amigos de RCR y siempre con la invocación de que todos los maestros debemos estar atentos al trabajo de nuestro sindicato y desarrollar los máximos esfuerzos para que nuestra organización gremial se fortalezca y alcance pues el nivel de atención de parte del gobierno y también del Magisterio Nacional. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos. RCR, la red que comunica y une al Perú.